Bien, amigos televidentes, vamos a comenzar el programa y conversar también con nuestro primer invitado. Me informan que ya lo tenemos, por favor, ¿sí? Federico Arnilla se encuentra con nosotros. Él es el presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Con él conversaremos en torno pues a esta coyuntura que vivimos y con la cual cerramos el 2022. Señor Arnillas, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Buenas noches y un gusto estar con ustedes y dirigirme a todo el público de Línea Directa. Un gusto saludarlo, señor Arnillas. Quisiéramos primero que nos haga un análisis general, podríamos decir, de estos días convulsionados que tuvo el país y también al menos esta tensa calma que vivimos, ¿no? Ya la presidenta Dina Boluarte tiene a su nuevo presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Tarola. El Congreso ya adelantó elecciones, al menos en primera votación para abril de 2024. Las protestas, al menos estas violentas, han menguado. ¿Qué análisis puede hacerle a todo esto que hemos vivido? A ver, vamos por partes y cucharadas, sí, claro, como claro. Dicen, ¿no? Lo primero que creo que es importante es que efectivamente estamos en un momento donde la ola de confrontación se ha realmente disminuido. Yo creo que ese es un primer punto que es muy importante, porque si vemos un ciclo un poco más largo, nos vamos a dar cuenta que veníamos de un proceso de fragmentación, de polarización política creciente. Desde el 2016 para acá eso es muy gráfico y tiene que ver también con la situación económica de la población. Cuando uno ve series de largo plazo, ¿no?, de qué ha pasado en el país, uno encuentra que desde el 2004, que es la serie que estamos usando, que es la serie para la cual hay información comparable de todos los años, ¿no?, uno lo que percibe es que después de la crisis del 2000 y en el marco de esos acuerdos de la transición democrática, en los cuales surge la mesa, después surge el acuerdo nacional, ¿no?, se toman algunas orientaciones que van a empezar a funcionar positivamente para el país. Y entonces la pobreza, que es un indicador fuerte, digamos, y lo podemos medir de varias maneras, como se hace en el país, ¿no? Se puede medir por pobreza monetaria, por necesidades básicas, por déficit calórico, que en el fondo nos habla digamos, de cómo los hogares están cubriendo sus requerimientos, los requerimientos de los miembros del hogar, ¿no?, proteico-calóricos. Estos indicadores muestran una tendencia a su reducción progresiva pero sostenida desde el 2010 hasta el 2016. En el caso de La Libertad, esa tendencia también se observa, ¿no? Desde, por ejemplo, voy a tomar un periodo más corto, el 2010, por ejemplo, la incidencia de la pobreza monetaria, en el caso, y solo me voy a referir a la pobreza monetaria, en el caso de La Libertad estaba alrededor del 28%. Disculpe que no dé un dato exacto, pero el INEI nos da un rango. Sí. Entonces me estoy moviendo en la mitad de ese rango, ¿no? Y de ahí va bajando, ¿no? En el 2012 bajamos, ¿no? La base, el rango disminuye, ¿no?, a 26, bajamos de 28 a 26, y después, incluso en el 2016, llegamos, ¿no?, a 22, pero el 2017 en adelante cambia la tendencia. ¿Qué ocurre el 2017 en adelante, ¿no? Tenemos desde el 16, realmente he visto las cifras nacionales, confrontación política, fenómeno del niño costero, dos factores que van a influir en el caso de la costa norte, ¿no?, de manera muy importante. Y el tercer factor va a ser COVID, ¿no? Estos indicadores son muy importantes. Entonces, esta tensión entre la polarización política
el impacto del fenómeno del Niño a lo que se suma el COVID ha generado este escenario de polarización. Y obviamente no es lo único, ¿no? A estos factores se añaden otros, ¿no? Recordemos que todos los gobiernos que hemos tenido del 2000 para acá y de antes también, ¿no? Han estado marcados por la mancha de la corrupción. Yo creo que esos son elementos claves a tener en cuenta y que explican este escenario de incertidumbre, de confrontación creciente. Lo que también, señor Arnillas, también hay que mencionar que todo lo que nos ha descrito finalmente ha generado que exista una presión social, ¿no? Algo que está ahí, que faltaba simplemente que desborde en algún momento, y esto ha sido la consecuencia, ¿no? El gobierno de Castillo, la labor pésima del Congreso de la República. Entonces la población ha hecho que esta olla de presión estalle. Sin embargo, y también hay que decirlo, se han infiltrado dentro de estas protestas, que pueden ser legítimas, ¿no? También algunos grupos extremistas que han generado todo el caos. Eso también hay que ponerlo claro. Usted lo ha expresado más claro que yo. Yo quería marcar el contexto en su conjunto porque creo que quienes nos siguen son conscientes de los puntos que usted ha señalado, ¿no? Pero me parece muy bien que los haya puesto porque efectivamente hemos estado en un proceso de polarización que ha llegado a situaciones sumamente delicadas para el país. Y justamente eso es lo que hay que revertir. Y ese es el desafío de la hora actual. Y este espacio, digamos, de este remanso que estamos viviendo en estos días, es el que hay que aprovechar para encontrar una salida legal, política, social y económica al escenario de crisis en el que hemos estado, ¿no? Y ahí viene, ese es el punto fundamental sobre el cual hay que empujar. Y ahí desde la mesa estamos planteando, permítame, ¿no? Caminar en dos pies, como se dice, ¿no? Un pie es el del manejo de la crisis política, y en el manejo de la crisis política un paso adelante ha sido la decisión que se ha tomado por parte del gobierno de respaldar una convocatoria al Foro del Acuerdo Nacional para los primeros días de enero. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Pero estamos pensando en un foro, ¿no? Que no solamente sea de actores nacionales, sino que se incorpore un mecanismo de participación de los espacios regionales. Y quisiera subrayar eso, de cómo esas voces regionales están presentes en la formulación de esta salida más estructural que requiere una crisis que es obviamente muy, muy profunda, ¿no? Efectivamente. Y en esa línea, entonces, es que creo que hay que destacar eso. Lo segundo es que la crisis política tiene que ir de la mano también de una respuesta positiva a la crisis económica y social, ¿no? Cuando no institucional que estamos viviendo, ¿no? Y ahí hay temas claves en la agenda urgente, ¿no? La salud sigue siendo un problema, a la salud se le suma ahora el problema de la inseguridad alimentaria y la inseguridad hídrica, vinculado incluso a factores internacionales, ¿no? El cambio climático, ¿no? Nos está afectando como país, ¿no? En términos de hemos tenido un año seco, están empezando las lluvias, pero hay una incógnita sobre la cantidad de agua que vamos a disponer. Las siembras se han perdido en muchos casos, los fertilizantes están llegando tarde y caros, ¿no? Entonces, son elementos de la inseguridad alimentaria. Tercero, la educación. Estos años de pandemia han tenido un impacto negativo en la educación y ese impacto no se mide tanto en el corto plazo, sino en sus consecuencias en el mediano y largo plazo. Entonces, recuperar el tiempo perdido, ¿no? Es clave, ¿no? Poner en valor los aprendizajes tenidos, el acceso a la tecnología, ¿no? Que se empezó a dar y que hay que consolidar, son elementos claves en el tema de educación. Y con esos elementos generar, ¿no es cierto?, capacidades económicas, productivas, ¿no?, que van a ser claves, ¿no? El factor de producción más importante que vamos a tener es el cerebro, es el conocimiento humano y su capacidad para generar tecnología, conocimientos, para manejar los escenarios a los que nos estamos enfrentando. Señor Federico, ¿cuál es el factor en contra? He dicho 4 terrenos a trabajar. El factor en contra es corrupción.
Ajá. Fíjese, en el tema de corrupción, la Contraloría nos ha informado al país que ellos estiman que hemos perdido más de 24.000 millones de soles por factor corrupción en el último tiempo, ¿no? Y revisando las cifras de la inversión en el presupuesto público de este año que está terminando, ¿no? El dato del presupuesto es que en proyectos de inversión se han ejecutado 40.000 millones de soles. Hemos perdido 24.000, ¿no? Y estamos invirtiendo 40.000, el 60% proporcionalmente, digamos, ¿no? Hemos perdido 24.000 millones de soles por corrupción. Y eso es un elemento sustantivo que tenemos que incluir en la oportunidad de cambiar el país, ¿no? Esos serían mis puntos, ¿no? Perfecto. Necesitamos, por un lado, un acuerdo político, ¿no? Por el otro lado, una agenda económica, social, ¿no? Y que enfrente, ¿no?, este fenómeno de la corrupción. Y a la corrupción hay que bajarle el dedo. Si Todos. no le bajamos el dedo a la corrupción, eso va a afectar la política y va a afectar la economía y el bienestar de los hogares, y hemos visto cómo afecta la salud, ¿no? Recordemos, si no, esos tiempos duros donde se especulaba con el hambre, con la salud de la población. Efectivamente, qué duda cabe. Entonces, todo lo que usted nos ha planteado es una agenda pendiente por parte del gobierno de Dina Boluarte, el haber convocado a este foro nacional. Es una buena acción porque se va a centrar en el diálogo, que es la salida que tenemos para esta crisis. No hay de otra. Dialogando va a poder hacerse lo demás, todos los otros aspectos que usted ha mencionado. Señor Federico Arnillas. Si me permite, el diálogo es el camino, pero no es el resultado. El resultado es los acuerdos que seamos capaces de tomar, ¿no?, en el marco de ese proceso de diálogo, ¿no? Un político antiguo decía, dialogar no es pactar. Bueno, pero necesitamos pactar, necesitamos tener acuerdos, ¿no? Un esfuerzo importante se ha hecho ya en la campaña electoral municipal y regional. Las nuevas autoridades, en especial las regionales, están entrando, ¿no?, después de haber suscrito acuerdos de gobernabilidad. Tenemos que buscar que estas nuevas autoridades conviertan estos acuerdos de gobernabilidad que han sido respaldados por otras fuerzas políticas regionales, ¿no?, en ordenanzas regionales, que sea el marco de referencia para el hacer conjunto, ¿no?, entre Estado y sociedad, en lo local, en lo regional, ¿no? Y estos acuerdos de gobernabilidad están vinculados a su vez a las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, y eso es muy, muy importante porque nos ayuda a que, ¿no?, los tres niveles de gobierno empiecen a caminar, ¿no?, generando una sinergia positiva entre lo local, lo regional y lo nacional, y que a la vez las cosas de los sectores, ¿no es cierto?, confluyan, ¿no? No va a haber un buen desarrollo humano, ¿no?, si salud, si educación, va cada uno por su lado. Efectivamente, necesitamos que converjan. Articular, efectivamente, que articulen finalmente acciones. Señor Federico Arnillas, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Sin duda no nos equivocamos en convocarlo para que finalmente nos dé estos planteamientos, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer para, en todo caso, recuperar la tranquilidad, la estabilidad, el crecimiento en nuestro país? Señor Federico Arnillas, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, y un llamado a los ciudadanos, a las ciudadanas, a tener una participación activa, propositiva en el proceso. Es la mejor vía para resolver la crisis, ¿no? Sumemos y no confrontemos. Bien dicho. Señor Federico Arnillas, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, feliz Navidad. Igualmente, y mejor año nuevo. Exactamente, exactamente. Señor Federico Arnillas estuvo con nosotros, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.